Ejemplo 3. Determina el campo eléctrico en el punto P, perdón. Sabiendo que la carga puntual 1 es 7 microcoulombios, convirtiendo a coulombios tendríamos 7 por 10 a la menos 6. La carga 2 tiene un valor de menos 2 microcoulombios, convirtiendo sería menos 2 por 10 a la menos 6. Las distancias, 60 centímetros, que se convierte 0,6 metros, 30 centímetros a 0,3 metros, 50 centímetros a 0,5 metros. Ya tenemos aquí los factores de conversión. Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos que trabajar? La gráfica, ¿no? Es muy importante el análisis gráfico. Tengo una carga positiva y desde luego el punto va a generar también una carga positiva. Entonces acá va a existir una fuerza de repulsión. Entonces vamos a ir graficando todo esto. Vamos a tener una fuerza de repulsión. Muy bien, vamos a graficar. Acá tenemos una fuerza de repulsión que va a ir en este sentido. Muy bien, ahí tenemos la fuerza de repulsión. Vamos a nombrar esta fuerza de repulsión como campo eléctrico 1. Vamos a nombrar como campo eléctrico 1. E1. Listo. Ya tenemos el primer valor. Ahora, la carga 2, que es negativa con respecto al punto P, está generando una fuerza eléctrica de atracción. Entonces, acá vamos a tener una fuerza eléctrica de atracción. Se va a graficar de esta manera. Entonces, acá podemos indicar campo eléctrico 2. Campo eléctrico 2, de esa manera, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos identificadas nuestras fuerzas. Lo que se trabaja a continuación es lo siguiente. Debemos representar las líneas paralelas. Por ejemplo, de E1 va a venir en este sentido su paralela. De esa manera. De E2 vamos a tener en este sentido. Listo. Ahí tenemos sus líneas paralelas. La paralela de E1 y la paralela de E2, que sería el campo eléctrico. Y tenemos nuestro campo eléctrico total, que sería este. Recordando un poquito la parte de vectores que hemos estudiado en cursos inferiores, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el campo eléctrico total, que podríamos nombrar de la siguiente manera. Ahí vamos a indicar campo eléctrico total o campo eléctrico en el punto P. E sub P. Listo. Esa sería la gráfica para poder efectuar la resolución de este problemita. Muy bien, entonces nos damos cuenta que estamos trabajando con un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, desde luego, los ángulos los pequeños triángulos que hemos formado en este paralelogramo también corresponden a un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a efectuar? Después de ejecutar el primer paso, vamos a desarrollar nuestro análisis. Entonces, vamos a resolver. Resolviendo. Listo. ¿Qué es lo que vamos a tener primeramente? Vamos a indicar que sabemos que el campo eléctrico en el punto 1, vamos a iniciar con el punto 1, campo eléctrico en el punto 1 es igual, o campo eléctrico 1 es igual ¿a qué? A la constante por la carga puntual 1, por la carga puntual 1, dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces vamos a anotar acá la distancia al cuadrado. Muy bien, de esa manera tendríamos la primera parte, ¿no? Ahora vamos a reemplazar valores.
Vamos a ir parte por partecita. Listo. Vamos a reemplazar valores. ¿Qué vamos a tener entonces? Nuevamente indicamos, tenemos campo eléctrico 1. Esto es igual a la constante dieléctrica. ¿Cuánto vale la constante dieléctrica? 9 por 10 a la novena por 10 a la novena. Vamos a tener por 10 a la novena. Vamos a tener newtons metros al cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Listo, de esa manera. Sobre coulombios al cuadrado. Muy bien, todo esto se multiplica por el valor de la carga 1, que vale 7 por 10. 7 por 10 elevado a la menos 6. Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto va a ser la distancia? Entre la carga 1 y el punto P hay una distancia de 60 centímetros. Entonces nosotros tendríamos que trabajar con el valor de 0.6. Entonces diremos 0,6 elevado al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado. De esta manera, 0.6 elevado al cuadrado. Y tenemos también a la unidad elevada al cuadrado, metros al cuadrado. Listo, de esa manera. Efectuamos nuestras operaciones matemáticas haciendo uso de nuestra calculadorita, desde luego. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener lo siguiente. Fracción. 9 exponencial 9 por 7 exponencial menos 6. Nos vamos al denominador. Tenemos 0.6 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 175.000. Vamos a convertir en notación científica. 175 por 10 al cubo. Entonces anotamos 175 por 10 elevado al cubo. Por 10 elevado al cubo. ¿En qué unidades vamos a tener? Metro con metro se va. Acá vamos a tener, por si acaso, coulombio, que se nos fue a anotar aquí arribita la unidad. Coulombio, ahora sí. Para que todo esté en orden, coulombio con un coulombio se va. Entonces, si nos damos cuenta, nos queda en newton sobre coulombio, que es la unidad en la que tenemos que calcular el campo eléctrico. Listo, ya tenemos el campo eléctrico número 1. Ahora nos vamos a ir a calcular el campo eléctrico número 2. Vamos a indicar campo eléctrico número 2. Campo eléctrico número 2 es igual ¿a qué? A la constante dieléctrica por la carga puntual 2, anotamos carga 2, dividido entre la distancia al cuadrado. Entre la distancia al cuadrado. Listo, de esa manera. Vamos a reemplazar valores. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener campo eléctrico 2 es igual ¿a qué? Es igual a la constante dieléctrica. ¿Cuánto vale la constante dieléctrica? 9 por 10 elevado a la novena potencia. Por 10 a la novena potencia. Unidades. Han visto que estoy tomando en cuenta las unidades. Ustedes también tienen que tomar en cuenta las unidades por si acaso, para no cometer errores, porque las unidades también nos orientan si estamos trabajando bien los despejes y todo ello. Muy bien. Entonces ya tenemos la constante dieléctrica. Anotamos la carga 2. ¿Cuánto vale la carga 2? Tiene un valor negativo. La carga 2 tiene un valor negativo. Entonces diremos menos 2 por 10 elevado a la menos 6.
por 10 elevado a la menos 6. Listo. A la menos 6. Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia? Observamos que la distancia tiene un valor de la carga 2 hacia el punto P, tiene un valor de 30 centímetros. Entonces el valor equivalente va a ser 0,3. Entonces anotamos 0,3 al cuadrado y la unidad que sería metro al cuadrado. Listo, de esa manera. Muy bien, vamos a efectuar las operaciones matemáticas. ¿Qué vamos a tener? Usamos nuestra calculadora científica, vamos a tener que fracciones 9 exponencial 9 por, vamos a tener 2 exponencial menos 6. Debajo vamos a tener 0.3 elevado al cuadrado. De esa manera. Esto va a ser igual a, convertimos en notación científica, 200 por 10 al cubo. Anotamos 200 por 10 elevado al cubo. Entonces diremos 200 por 10 elevado al cubo. Si se han dado cuenta, el signo es solamente referencial en este caso, ¿no? Es solo referencial. No afecta, no sirve para identificar hacia dónde van las fuerzas, ¿no? Es simplemente para eso. Simplificamos metro con metro se van. Acá vamos a tener culombio. Culombio, vamos a simplificar culombio con un culombio y la unidad en la que nos queda es en newton sobre culombios. Entonces anotamos newton sobre culombios. Listo, de esa manera. Entonces ya tenemos efectuados nuestros cálculos. Ya hemos hallado el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Ahora, cuando tenemos un triángulo rectángulo, vamos a anotar para triángulos rectángulos se utiliza el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Ya entonces es importante recordar la parte de vectores. Hemos visto el teorema de Pitágoras, el teorema de los senos y el teorema de los cosenos. En este caso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Sabemos que vamos a reemplazar o vamos a utilizar los símbolos que estamos ocupando ahora, ¿no? El teorema de Pitágoras nos dice el campo eléctrico en el punto P va a ser igual a ¿qué? Al campo eléctrico 1, va a ser igual al campo eléctrico 1 elevado al cuadrado. Va a ser igual al campo eléctrico 1 elevado al cuadrado. Bueno, vamos a elevar. Entonces diremos campo eléctrico 1 elevado al cuadrado. Ahí está. De esa manera. Campo eléctrico 1 elevado al cuadrado. Vamos a tener más, porque eso es lo que nos dice la fórmula, más vamos a tener el campo eléctrico 2, campo eléctrico 2 también elevado al cuadrado. ¿Qué nos falta elevar al cuadrado? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, iniciamos. Campo eléctrico total elevado al cuadrado es igual al campo eléctrico 1 elevado al cuadrado más el campo eléctrico 2 elevado al cuadrado. O para que ustedes recuerden, vamos a anotar simbólicamente qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Tal vez alguien por ahí queda un poco confundido. A elevado al cuadrado.
A elevado al cuadrado es igual a B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado, más C elevado al cuadrado. Eso es lo que les estoy tratando de indicar, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? A elevado al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Estamos trabajando lo mismo, si se dan cuenta, pero ahora estamos utilizando los símbolos que nosotros estamos trabajando. Energía potencial es como si fuese la hipotenusa. Tenemos E1 que es B y E2 que sería C. Entonces estamos utilizando simplemente la misma simbología, nada más, ¿no? Ahora nos queda reemplazar valores, pero tenemos que hacer un despeje acá. ¿Qué vamos a indicar? La energía potencial. Esto va a quedar de la siguiente manera. Energía potencial, perdón, el campo eléctrico. Ya me estoy yendo a la parte de trabajo, energía y potencia. Ya, tenemos la energía potencial. Raíz cuadrada de la energía potencial. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque la potencia pasa al otro miembro en forma de raíz. Entonces anotamos E1. ¿Cuánto vale E1? E1 vamos a utilizar los paréntesis para poder trabajar esta partecita. Vamos a ocupar los paréntesis. Los paréntesis. Listo, de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? E1, ¿a qué es igual? A 175. Anotamos tal cual está el resultado por 10 elevado al cubo. Por 10 elevado al cubo al cuadrado. Listo, de esa manera. Más, ¿qué vamos a tener como siguiente paso? Vamos a tener campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2 también vamos a anotarlo entre paréntesis. Elevamos al cuadrado. Previo a ello vamos a elevar al cuadrado y anotamos entre paréntesis. Listo. Ahí vamos a tener campo eléctrico 2. ¿Cuánto vale? 200 por 10 elevado al cubo. Entonces anotamos de esa manera. Por 10 elevado al cubo. Por 10 elevado al cubo. De esa forma. Por 10 elevado al cubo. Y todo esto está elevado al cuadrado. ¿Listo? De esa manera. Entonces vamos a continuar. Acá vamos a tener nuevamente. Vamos a tener campo eléctrico en el punto P. Va a ser igual a ¿qué? Y efectuamos las operaciones. Ahí tenemos una operación que se puede efectuar directamente en nuestra máquina de calcular. Tenemos paréntesis, raíz primeramente, 175 exponencial 3, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Más paréntesis, tenemos 200 exponencial 3, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Igual. El resultado sale de esta manera. Convertimos en notación científica y el resultado es 265.8 por 10 al cubo. Entonces vamos a anotar 265.8. 265.8 por 10 elevado al cubo. Por 10 elevado al cubo. De esa manera. Ahora, ¿en qué unidades nos va a dar? Bueno, aquí podemos hacer lo siguiente. Muy bien, podemos hacer lo siguiente. Ya, vamos a trabajar lo siguiente. Aquí teníamos también las unidades, podemos anotarlas, ¿no? Es importante, entonces podemos decir newtons sobre columpios. Y también elevamos al cuadrado, entonces tendríamos que decir de la siguiente manera. Tendríamos que tener lo siguiente. Así tendría que ser esto. Esa sería la forma correcta.
Esta sería la forma correcta. Ya, así tendríamos que anotar. Tendríamos que indicar de esta manera. Ahora sí. Newton sobre coulombios. Como la unidad, la cantidad está elevada al cuadrado, también la unidad. Lo mismo tendremos que ver en el siguiente, ¿no? En el campo eléctrico 2. Tendríamos que trabajar lo mismo. Entonces utilizamos los paréntesis y las fracciones. Y tendríamos Newton sobre coulombios elevado al cuadrado. Listo. En cuanto a las unidades, ¿no? De modo que nuestro resultado nos va a dar en. Esto va a salir del cuadrado y nos va a quedar únicamente en Newton sobre coulombios. Porque como está elevado al cuadrado, Newton al cuadrado de la raíz cuadrada va a ser Newton. Coulombio al cuadrado de la raíz cuadrada va a ser Coulomb. Listo. Y esa va a ser la unidad. Entonces la energía potencial en este punto va a tener un valor de 265.8 por 10 elevado al cubo. Esa es la manera correcta de poder efectuar estos cálculos.